Amigos, tercer día observando qué trae la luz estos procesos de meditación. Lo curioso de todo esto es que te das cuenta de que hay cosas que no quieres ver, no quieres ver, no quieres ver, y cuando las ves, ¡pum!, se evaporan. Y dices, tanto trabajo para esto. O sea, tanto bloqueo para al final darme cuenta de que no es tan importante. Y es que hay un concepto con el que yo estuve luchando hasta ayer prácticamente también. Y es la duda, el cuestionamiento de si soy una persona vaga, holgazana, floja, lazy, como queráis decirlo. Porque cuando uno siente que no obtiene resultados en su vida o siente que no va por el camino más de lo tradicional, de lo que va la mayoría, uno se plantea si es que en el fondo no le gusta trabajar. Y empiezas a sentir ese juicio de ti mismo hacia ti mismo, te lo planteas, lo piensas. Soy una persona que no me gusta trabajar, soy vaga. Y lo piensas porque de alguna manera ese concepto ha formado parte de tu vida. Por ejemplo, de pequeña, yo crecí en un contexto donde frases como lo importante es trabajar, hay que sacrificarse, y no solo escucharlo, sino verlo, formaron parte de mi día a día. Se alababa mucho a las personas trabajadoras y se veía con desprecio a las personas holgazanas. Es más, yo por mi contexto pues fui la pequeña de la familia, y eso hizo que yo estuviese más protegida en ese sentido, y por tanto otros miembros tuviesen que sacrificarse más para que el resto pudiese estar bien, por el bien de todos. Y en cierto punto eso me hizo sentir culpable porque otros trabajaban para mí. Y después, en el colegio, estudios, universidad, etc., pues pude echar mano de muchas becas y ayudas. Y en algún momento alguien me dijo, viajas y vives a costa del Estado o estudias a costa del Estado, porque algunas becas también eran para estudiar idiomas, por tanto iba al extranjero con esas becas. Y me volví a sentir culpable por pensar que había otra gente sacrificándose para que yo pudiese tener ese beneficio, ¿no? Sin trabajar. Sin trabajarlo, sin pagarlo. Y luego, cuando empecé a tener mis primeros trabajos, pues me sacrifiqué un montón, en el sentido de que yo sí quería hacer las cosas bien, sí muchas veces cedía y decía que sí a cosas que no estaban en el contrato, pero no notaba que eso me llevase a ningún lado bueno. Entonces empecé a renunciar a trabajos y dentro de mí empecé a notar con mucho rechazo la idea de trabajar. O sea, solicitaba trabajos, pero en el fondo no quería que me llamasen. Siempre estaba como en lucha. Para mí era como un aceptar que tenía que hacer eso, pero no una voluntad, unas ganas, nada que ver. Todo esto en conjunto empezó a hacer en mí una idea de que trabajar es algo sacrificado, que se hace por necesidad, y hay que como conformarse o asumirlo, y si no obtienes resultados en la vida es porque no trabajas lo suficiente. Entonces, siendo yo una persona que además me gusta muchísimo disfrutar del día a día con calma, hacer las cosas con calma, hacer las cosas de forma inspirada, no forzarme, no hacerlo porque hay que hacerlo, ni atosigarme, pues eso se suma a la idea de que ¿y si resulta que sí? Entonces, a su vez me invade una vergüenza
de pensar que los demás me vean como una vaga, una persona que se aprovecha y que se ha aprovechado a lo largo de su vida del esfuerzo de otros y que además, si no tiene resultados de lo que quiere, de lo que desea en su vida, es porque simplemente se ha creído que puede vivir sin trabajar, sin sacrificarse. Pero también me he dado cuenta de que esos términos son juicios y que lo que es trabajador para una determinada sociedad no lo es quizás para otra, y que todo tiene su contexto, y que cuando mis padres, mi familia o gente de mi entorno se sacrificó mucho por algo, tenían su contexto y un porqué. Y en generaciones anteriores, si vamos más atrás del tiempo cada vez más, ¿no? O también depende de la situación, el contexto de supervivencia y de esfuerzo tenía un determinado sentido, y ahora ese sentido se ha estado diluyendo. Cada vez menos el esfuerzo y el trabajar en sí mismo ha perdido sentido. Ya no es trabajar porque hay que trabajar y es la única manera de obtener resultados. Ahora las nuevas generaciones queremos darle un sentido a ese trabajo. Y siempre ha habido gente a lo largo de la historia que lo ha hecho, pero ahora es como más en masa, más gente en masa se está dando cuenta, aunque sean masa, realmente son procesos individuales, se está dando cuenta de que si no hay un porqué detrás, un sentido, no hay una motivación. Sobrevivir ya no es motivación suficiente, porque esa fue una motivación anterior. Ahora estamos alcanzando niveles de conciencia donde lo importante es sentir que las cosas que hacemos las hacemos porque queremos hacerlas y ser felices haciéndolas. Entonces todo lo que nos aleja de eso nos chirría, nos lastima, lo vemos, somos incapaces de no verlo. Quizás anteriores generaciones eran capaces de hacer esos trabajos o vivir esas vidas sin ser tan lastimados, pero cada vez más se complica eso porque corresponde a cada persona y a cada generación ver que hay más allá de lo que ya hubo. Y ya no creo que estemos en el momento del sacrificio y del trabajo, porque sí estamos en un momento de conectarnos con nuestras almas, por decirlo así, con nuestra voz interior. Y de ahí sí surge una motivación profunda. Eso sí, esa motivación profunda muchas veces puede estar bloqueada por todas esas creencias, todas esas experiencias que parecen una mochila, que hacen un contrapeso muy grande. Entonces tú tienes una motivación, pero o no la ves o te cuesta seguirla porque el peso es muy fuerte. Y el peso son todos estos juicios. Los juicios son esas ideas que van cambiando. Entonces tú juzgas una situación, una persona, una cosa en función de tu bagaje, tus creencias, de tu historia. Y luego una persona diferente o una generación posterior lo ve desde otra perspectiva y lo juzga de otra manera. Entonces hay tantas perspectivas como seres humanos. Y por eso ninguna es verdad, porque lo que va y viene, lo que cambia, no es verdad. Solo es verdad lo que permanece. Y lo que permanece va más allá del juicio. Es capaz de observarlo, pero lo comprende, pero lo supera. Eso que es inmutable. Por eso las emociones también no son tú, porque las emociones van y vienen, los pensamientos van y vienen, nada de eso eres tú. Por tanto, si hay algún juicio que te está separando de tu verdad, en el momento en que lo veas
te des cuenta, se diluye, se va diluyendo. Y tal como el juicio de la hipotética idea de ser vaga, perezosa, me atormentaba al punto de no querer verlo y verme así, en este momento no solo acepto la idea de que sí, posiblemente he sido más vaga que buena parte de mi entorno y más vaga que parte o mucha parte de mi generación anterior, pero que eso no tiene importancia, porque a cada uno nos corresponden cosas diferentes en este proceso y lo que sirvió a otras personas en otros momentos es otra historia y lo que me sirve a mí en mi camino es otra historia. Sí creo en el trabajo, pero en el trabajo inspirado. Cualquier otra cosa solo es supervivencia. Y estamos en un momento de la historia donde creo que el mundo nos pide más que sobrevivir, ya que tenemos muchas más facilidades también para que no sea así, para que no estemos solo en ese punto. Esta simplemente es la reflexión de hoy. Es una reflexión mucho más calmada, mucho menos emocional que las anteriores, porque como digo, cuando observas algo y te sientes cómodo observándolo, bueno, primero te sientes incómodo, pero una vez que ya lo has admitido y has dejado que esa incomodidad tenga lugar y admites que sí, posiblemente lo creas así y al mismo tiempo entiendas que da igual lo que creas, que los juicios no tienen importancia, desaparece. Y esto es lo que he visto hoy. Gracias y hasta el próximo capítulo.